Muy bien, ahora sí, la profesora Keila ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Keila? Hola Rodrigo, buenos días, mucho gusto. Buenos días también, ¿cómo estás tú? Bien, Tienes el botón preparado para compartir tu pantalla, Keila. ok. ¿Ya aparecemos en vivo en YouTube o todavía estamos solamente entre...? No, estamos en vivo, estábamos esperándote a ti. Ok, muchas gracias. Pido disculpas por el retraso, hubo una confusión de horarios porque a mí me entregaron un horario diferente del que estaba en la programación, así que, pero ya tengo aquí listo, voy a compartir la Excelente. presentación. Eso, ahora lo puedes maximizar. Puedes maximizar, Keila. Yo, mientras tanto, voy a hacer la presentación de tu charla, ¿te parece? Me parece. Ok. Ok, la presente charla ha sido preparada por Keila da Silva de la UTEM. Va a hablar sobre modelación en RDE para red de drenaje en zona de cordillera. Keila Lencar es geógrafa con doctorado en geografía. Realiza investigación en geografía física, geomorfología dinámica, modelación matemática aplicada a la dinámica de movimientos en masa y gestión de riesgo de desastres. Es también académica del Departamento de Industria de la Universidad Tecnológica Metropolitana, donde realiza clases de geomorfología y geología en la Escuela de Ingeniería en Geomensura. También actúa como investigadora en el Laboratorio de Suelos y Medio Ambiente del mismo departamento. Bienvenida, Keila, quedamos atentos a tu presentación. Muchas gracias. Agradezco por la oportunidad de presentar. Hoy en esta oportunidad quiero presentar a ustedes los resultados de un proyecto de investigación financiado por la UTEM, en lo cual estuvimos y estamos ahora en un segundo proyecto que voy a presentar ahora. Los resultados ya fueron concluidos. Ahora estamos en la etapa del diseño de las zonas de evacuación en un segundo proyecto, que es la segunda etapa, en lo cual el director de esta segunda etapa es el profesor doctor Pablo Reis, que también hace parte del Departamento de Industria de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Bueno, en este proyecto nosotros planteamos el desafío de identificar una metodología que pudiéramos mapear zonas susceptibles a flujos de detritos, a aluviones, antes de la ocurrencia de estos flujos, y que pudiera mapear también zonas donde aún no ha ocurrido flujos de aluviones a partir de parámetros físicos y características de la red de drenaje, características de la topografía de la zona y algunos otros aspectos en relación a las características del tipo de suelo. Elegimos trabajar en la cuenca del río Salado Bajo, en la región de Atacama, donde se ubica la comuna de Chañaral, por ser una zona en la cual existe un número histórico de ocurrencias de aluviones en este sector que transcede los últimos 50 años. Pero antes de eso, quería hablar un poco con ustedes en relación a los marcos internacionales a lo cual este proyecto apuntaba y aportaba información en relación a reducción de riesgo de desastres. Es decir, tenemos aquí, como ustedes pueden ver, este gráfico, en lo cual muestra algunos números que fueron presentados en el marco de Sendai de la reducción de riesgo de desastres, que comprende a los años 2015 y 2030. Es decir, es el marco que todavía está vigente, en lo cual se puede observar que hay un gran aumento, es decir, hay una gran concentración de desastres aquí donde está
América, ya podemos ver que hay un número bastante grande de ocurrencia de desastres, 25%. Los impactos no son tan elevados en comparación a los impactos de otros continentes como África o como Asia, pero nosotros comprendemos los países que más gastan en recuperación de desastres. Y esto es un reflejo de la necesidad de desarrollar técnicas, metodologías que puedan mitigar el impacto antes de la ocurrencia del aluvión. También comprendiendo a qué tipo de estos gastos, a qué tipo de desastre específico va. Es decir, los desastres en verdad son desastres que se transforman en desastres donde hay presencia de ocupación humana, donde hay lugares poblados, donde existen las ciudades, porque la dinámica natural es natural, es decir, los aluviones no son algo que está fuera del padrón de la naturaleza. Lo que lo hace peligroso es la presencia de asentamientos humanos en zonas de peligro. Si podemos ver, hay un aumento, una tendencia de aumento bastante grande, sobre todo relacionado a los costos asociados en la reconstrucción de ciudades en relación a desastres provocados por eventos meteorológicos y hidrológicos en los años de 1970 a 2017 en Latinoamérica. Este es un otro gráfico en lo cual podemos observar el aumento de números de desastres asociados a este tipo de eventos. No necesariamente significa de que el número de ocurrencia de estos eventos tenga aumentado, pero sí la ocupación humana en zonas de riesgo ha aumentado. La ocupación humana en zonas de cauces de río, en zonas desérticas como el Atacama ha aumentado bastante, lo que significa que la exposición de las personas a este tipo de eventos naturales ha aumentado y esto produce desastres tales como pérdidas humanas y pérdidas materiales. La clasificación de riesgo relacionado a la mortalidad en Chile, estos son datos del 2015 de la PNUD, podemos observar que deslizamiento de tierra, ¿ya? Tanto en números de inundaciones, tanto en números relativos como absolutos, también tiene una representación bastante significativa cuando consideramos en comparación a otros como terremotos o mortalidades múltiples por causas de otros eventos. Y también observamos aquí que la cantidad de eventos de desastre en Chile desde el 1990 hasta 2017 se encuentra en una escala que nos llama la atención, que va de 61 a 100. La prioridad en estos estudios que estuvimos presentando, el enfoque principal era poder identificar, evaluar y monitorear los riesgos y mejorar los sistemas de alerta temprana y reducir los factores de riesgos adyacentes. Entonces, construimos este proyecto buscando un área de estudio que sea una área de estudio emblemática para poder probar la metodología que estábamos planteando. Entonces seleccionamos un área de estudio con un alto histórico de eventos hidrogeomorfológicos y hidrometeorológicos. La investigación consistió en varias etapas, desde la etapa previa de levantamiento de datos en gabinete, recolectando y haciendo pruebas de mapeo, hasta la ida a terreno, donde se recolectó muestras en los depósitos aluviales y los depósitos coluviales para poder determinar las características del suelo y las características de los sedimentos que son transportados
en estos eventos de flujos, y posteriormente la etapa de análisis en laboratorio, que determina los valores de parámetros, y por último la modelación matemática, que es alimentada a partir de estos valores paramétricos que fueron establecidos con análisis en laboratorio con valores locales. Y por último, que esta etapa que todavía estamos en desarrollo, es la etapa de la elaboración de un plan de evacuación específico para aluviones. Bueno, en la etapa de levantamiento de datos de otros proyectos que también tenga esta función de mitigación de los impactos, seleccionamos el proyecto Playa Verde, que era un proyecto en lo cual estuvimos en contacto para cruzar informaciones y no repetir metodologías, ya que este era un proyecto que ya estaba en desarrollo, el nuestro estaba iniciando. Este es un proyecto que pretende captar el material minero que fue acumulado en la playa de Chañaral durante el aluvión del 2015, un proyecto que tiene una función de recuperación de este cobre, tiene una función bastante importante social de descontaminación de la playa. Los primeros estudios que hicimos antes de realizar la salida a terreno fue un estudio para evaluar cuáles eran las zonas de impacto, cuáles eran las zonas susceptibles a riesgo de inundación, comprendiendo factores bastante genéricos en toda la cuenca, es decir, evaluamos factores tales como pendiente, la topografía, la red de drenaje, la vegetación, la poca, escasa vegetación que existe en esta zona, y pudimos crear este primero mapeo, que era un mapeo indicando cuáles eran las zonas susceptibles a aluviones dentro de la gran cuenca del río Salado, y ahí pudimos identificar que los puntos críticos estaban en la cuenca baja del río Salado, y ahí definimos acotar nuestra área de estudio solamente a la cuenca baja, considerando también los costos de salida a terreno, de la colecta de muestras, que es la parte más costosa del proyecto. Creamos estas etapas, todas estas fueron las etapas del proyecto, es decir, desde realizar la caracterización morfométrica de la cuenca, analizar, hacer caracterización del terreno desde el punto de vista más, digamos, de la teledetección utilizando imágenes, pero también en terreno colectando las muestras, la etapa de laboratorio, como había mencionado a ustedes, en la cual hicimos análisis granulométricos y texturales para definir las características del suelo, y por último la modelación matemática. Estos fueron los resultados que obtuvimos de la caracterización morfométrica, en lo cual identificamos que la geometría misma de la cuenca del río Salado Bajo tiene una característica por su propia forma que propicia este tipo de eventos, es decir, no es solamente el factor gatillante de las precipitaciones, pero hay factores determinantes como la forma de la cuenca que determina tanto el tipo de evento que va a ocurrir en esta cuenca, como también la potencia del evento que ocurre. Hicimos una clasificación y jerarquización de los canales de la cuenca, en lo cual identificamos que el canal principal de la cuenca baja del río Salado comprende a esta primera parte al propiamente el río Salado, y esta segunda parte es la quebrada Saladillo. Realizamos cálculos de la densidad de drenaje para poder identificar los puntos críticos en lo cual había acumulación de agua. Y una vez que teníamos esta información, fuimos a terreno. Y ahí, estando en terreno, realizamos colectas en todos estos puntos que se puede observar en esta imagen. Hicimos un total
de 11 puntos colectados, en lo cual extraíamos muestras, 11 puntos, pero un total de 45 muestras, donde realizábamos colectas comprendiendo los perfiles, es decir, en cada punto realizábamos una excavación en lo cual pudiéramos observar los extractos, entendiendo que cada extracto de ese comprende a un evento meteorológico, así que podíamos analizar el comportamiento de la potencia de arrastre de este material. Estos fueron los resultados que obtuvimos de las análisis en laboratorio, en lo cual podíamos comprender la composición granulométrica de este material. Y una vez teniendo este material, pudimos alimentar los modelos matemáticos. Es decir, los modelos matemáticos que trabajamos son modelos matemáticos que ya existen, están integrados en algunos de los softwares SIG. El modelo se alimenta de parámetros y obviamente entrega un resultado más refinado si tenemos parámetros específicos del área de estudio que estamos analizando. Entonces, nuestro interés aquí era poder modelar a partir de parámetros que nosotros colectamos en terreno y analizamos en laboratorio. A partir de ahí obtuvimos este resultado, como las áreas incondicionalmente inestables a remociones en masa, es decir, a deslizamientos rotacionales, traslacionales, de los cuales observamos que Chañaral, la cuenca misma, la cuenca del río Salado Bajo, no tiene mucha incidencia de remociones en masa de tipo traslacionales, deslizamientos traslacionales. No obstante, en la zona misma donde está ubicada la comuna, ahí hay puntos críticos, son puntos críticos que ya fueron mapeados por la Universidad de Atacama, por el Departamento de Geología. Algunos de estos puntos son justamente donde ocurrió deslizamientos el 2017, y ahí pudimos, y ahí pudimos validar nuestro modelo porque gracias a este inventario que la Universidad de Atacama ya lo había realizado, pudimos observar que efectivamente el modelo respondía a los ajustes que habíamos realizado con los valores paramétricos locales. Y ahí empezamos la segunda etapa del proyecto, que era la modelación de los puntos críticos a aluviones. Es decir, al principio utilizamos un modelo que era bastante simple, que es un modelo que se llama Kinetic Point Filter, que es un modelo que se lo ejecuta utilizando software ArcGIS. En este modelo pudimos identificar algunos puntos críticos, y en estos puntos críticos se pudo caracterizar específicamente cuáles eran los puntos en los cuales existía un aumento, una aceleración del transporte. Este modelo, como les comenté, es un modelo muy simplificado, un modelo que identifica solamente los puntos en los cuales se produce un arrastre, no identifica si es un punto crítico o menos crítico, es decir, no jerarquiza. Estos puntos no están jerarquizados, y ahí pudimos identificar que en la parte de la cuenca baja del río Salado, el acúmulo de puntos críticos, es decir, la zona donde se produce mayor arrastre, es justamente en la zona de la quebrada Saladillo, cuando se conecta el río Salado. Este aquí, donde se puede observar, son los puntos críticos que identificamos. Una vez que teníamos los puntos críticos, aplicamos un segundo modelo. Es un modelo que se llama SWAT Model, es un modelo que cuantifica la producción de sedimentos, considerando que el sedimento disponible en la zona es justamente lo que va a alimentar
estos flujos, es decir, lo que va a dar potencia al flujo, es decir, no necesariamente la precipitación ni la pendiente, pero sí la cantidad de material desprendido, la cantidad de material sedimentario que existe en las quebradas, es lo que va a determinar la potencia del aluvión, y aquí pudimos cuantificar en cada microcuenca cuál era el valor establecido para la cantidad de sedimentos por toneladas por hectárea. Este fue el primer resultado que obtuvimos como posibles zonas como propuestas de áreas de campamento y propuestas de áreas de evacuación, solamente las áreas, porque todavía estamos en el diseño de las vías de evacuación, en el cálculo del tiempo que se tardaría para evacuar de determinados puntos de la ciudad. Esta primera maqueta que presentamos es a partir de los resultados de estos modelos que estuvimos probando al principio. Ahora ya estamos probando otros modelos, que son modelos que entregan un resultado más acabado, es decir, entregan un resultado que indica exactamente la jerarquía de estos puntos que presenté a ustedes aquí al principio, es decir, no solamente la ubicación, pero también la jerarquía, cuáles son los puntos de mayor incidencia de arrastre, los de menor incidencia de arrastre, y así podemos ir refinando esta etapa del RD, como se llama todo este conjunto de modelación del Kinetic Point. Esta segunda etapa es la etapa de la cual todavía estamos en procesamiento, así que estos fueron algunos de los eventos que producimos a partir de la ejecución de este proyecto. Esto es nuestro equipo de trabajo. Yo fui la investigadora directora de este proyecto. Los codirectores fueron la profesora Carolina Parodi y el profesor Pablo Reis, que está dando continuidad en el proyecto que está vigente. Esta es nuestra lista de estudiantes tesistas que nos apoyaron en el desarrollo de todas las etapas del proyecto, en el preprocesamiento, la salida a terreno, análisis en laboratorio, nuestros ayudantes y nuestros colaboradores internacionales, los cuales también nos ayudaron mucho en relación al ajuste de los modelos matemáticos que estuvimos trabajando. Bueno, espero que tengan aprendido algo de mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Keila. Te pido que apretes el botón de dejar de compartir para que quedemos en modalidad de reunión, ¿te parece? Me parece. Muy bien. Profesor Alejandro, ¿qué comentario le gustaría hacer y consultas a Keila para abrir los fuegos? Bueno, hola Keila, buenos días. Disculpa de que no te haya saludado, digamos, al inicio. Opté por no interferir. Felicitarte a ti, al equipo, a la profesora, a la Carolina Parodi. Para quienes nos ven, para quienes nos escuchan, para quienes nos están siguiendo, ayer eran más de 1000 los que nos estaban viendo en el día 1 y hoy día yo creo que vamos más o menos por la misma cifra y desde, ¿no es cierto?, 30 países distintos y más de 60 instituciones que nos están viendo. La doctora Alencar es académico del Departamento de Industria de la Escuela de Geomensura de la Facultad de Ingeniería de la UTEM, y su aporte a la geografía física y a los estudios de geomorfología han sido súper interesantes porque va desde la interdisciplina. En ese sentido veíamos que, ¿no es cierto?, que sus coinvestigadores es una
y ingeniero civil en química, ¿no es cierto? Y un doctor en modelamiento matemático. Entonces, en ese sentido, Keila, bueno, esta es una zona, para los que somos de aquí de Chile, que nos gusta más encima de lo que es el norte, eminentemente turística, ¿no es cierto? Por el sur, Bahía Inglesa, por el norte, el Parque Nacional de Pan de Azúcar, y es lo que en Chile hemos ido normalizando como zonas de sacrificio. Hace unos días atrás estábamos en una de estas reuniones, los conversatorios de geomensura UTEM, internacionalmente Marcelo Lagos, ¿no es cierto? Y estábamos hablando justamente sobre las zonas geográficas de riesgo, sobre los mapas de riesgo y sobre con la facilidad con que hemos bautizado aquí en Chile a estas zonas como zonas de sacrificio. En ese sentido, y haciendo lo que es el recuerdo más encima, que el presidente de la República, Ricardo Lagos, inauguró hace no muchos años atrás, ¿no es cierto?, lo que había sido la descontaminación de justamente la bahía de ahí en este caso Chañaral, Barquito, ¿no es cierto?, que es todo un puerto industrial minero muy grande. Recordemos que arriba de esto está la gran mina de El Salvador y el campamento de Potrerillo, ¿no es cierto? Y esos son los relaves que fundamentalmente se arrastran en estos grandes fenómenos de aluviones. ¿Hay alguna estimación, doctora, acerca de el impacto que esto generó y que va a seguir generando y por cuántos años más no nos vamos a poder ir a, digamos, deleitar, ¿no es cierto?, de ir a comer a esa zona o de ir a visitar lo que es el Parque Nacional de Pan de Azúcar, que es una maravilla? La verdad que hay muchos estudios en esta área, pero no hay una cuantificación exacta porque los impactos son tantos que es invaluable. Es decir, por más que exista un proceso de descontaminación de la playa, de la bahía misma de Chañaral, que es un proceso Claro. demoradísimo, costoso, es decir, Playa Verde está ahí con este gran desafío y muchas veces ha congelado el proceso porque es de una dificultad inmensa, pero por otra parte existe un interés muy grande de los investigadores en entregar informaciones a al poder público en relación a cómo evitar la ocurrencia de los próximos. Porque hay estudios de la parte más climática, atmosférica, en lo cual ya identificaron los tiempos de respuesta de las precipitaciones en esta zona. Es decir, se puede ya identificar que a partir de los eventos históricos que ya han ocurrido y a partir de la modelación que se ha hecho, que hay un tiempo de respuesta que era entre 5 o 7 años y que ha sido disminuido en los últimos 10 años a 5 o 3 años. Es decir, tuvimos el aluvión del 2015 y tuvimos un de potencia un poco menor el 2017. Pero es algo que es cíclico, siempre ha ocurrido en estas zonas y si observamos los mapas geológicos hay un gran depósito aluvial desde el inicio del Pleistoceno, entonces Claro. cabe al poder público y ahí yo hago una observación, la verdad es que la municipalidad de Chañaral no tiene el financiamiento propio para poder solucionar todos estos problemas que son problemas de una magnitud nivel nacional, pero es una zona en la cual necesita una mayor atención porque los impactos secundarios, que ya es, como usted decía, Alejandro, en el turismo, en la alimentación, porque ahí con el derrumbe del relave, que vino junto con el aluvión, la contaminación de los peces en esta zona, de todo, que era un gran potencial económico local, la contaminación de aguas servidas, que decir,
para la población, es decir, ahí empieza a generar otros impactos secundarios, pero a corto plazo yo creo que una cosa que es importante enseñar es la construcción de las piscinas de contención de sedimentos en los puntos críticos de arrastre. Y esto es algo que es una respuesta a corto plazo, digamos. Correcto, correcto. Bueno, ahí a lo mejor, y ahí hay líneas de las universidades, ¿no es cierto?, de apoyo para que junto con los gobiernos regionales se pueda apoyar para que se pueda llegar a concursar los fondos regionales para desarrollo, ¿no es cierto?, los FNR, y hacer ese, digamos, trabajo en unión universidad, ¿no es cierto?, con lo que son los gobiernos locales. Fantástico. Yo tengo Rodrigo, una Almeida. consulta, sí. Te quería interrumpir un poquitito. Por dos cosas. Una, porque le mandan muchos saludos a Keila, alumnos que la ha tenido. Entonces, dice, por ejemplo, Es una Gloria Faúndez Cáceres, dice, buenos días, qué alegría, profesora Keila, un gusto volver a escucharla. Matías Javier Gallo también le manda saludos. Dice que le envían cariño muy, muy afectuoso. Y Carlos Petit nos dice, felicidades profesora, excelente presentación. Y le hace una pregunta más específica, ¿qué profundidad de calicata o excavación se usó en cada punto de muestreo? Ya. Mire, la verdad que como era un proyecto de iniciación de investigación, lo financiamiento que teníamos es un financiamiento acotado. Las calicatas, como ustedes saben, son bastante costosas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue identificar las zonas donde había socavones. Es decir, mapeamos todas las zonas donde ya existía socavones. Son socavones que tiene profundidad, variaba la profundidad de 8, 5, 8, a algunos que llegamos a identificar en las zonas de ahí entre el depósito coluvial y la playa de hasta 11 metros. Y en una de las imágenes aparece la profesora Carolina ahí trepada sacando muestras. Lo que nosotros hicimos fue aprovechar, como ya existía esta excavación natural, y colectamos muestras de esta zona. Excelente. No tengo más consultas acá, Alejandro, así que te quería proponer que tú le hagas algunas consultas adicionales a Keila para aprovechar su tiempo. Súper, súper, sí. Bueno, otro de los grandes logros de estas investigaciones de la profesora, ¿no es cierto? Ella logra una muy buena relación con los estudiantes y es una de las misiones de nuestra área de I+D dentro de la Facultad de Ingeniería, que los estudiantes en el pregrado se vean beneficiados, ¿no es cierto?, de estas experiencias. Y en ese sentido, ¿qué es lo que nos podrías relatar? Porque vimos ahí, ¿no es cierto?, la lista de estudiantes que apoyaron y de qué manera, ¿no es cierto?, lo hicieron ellos. Mire, la verdad que este proyecto y los otros proyectos que estamos desarrollando en el laboratorio de suelo y medio ambiente sería imposible de ejecutarlos si no fueran por nuestros estudiantes. Imposible. Es decir, los estudiantes han demostrado un interés enorme en la investigación. Es decir, en este proyecto específico, la lista que muestro a ustedes, desarrollaron desde el trabajo en laboratorio, desarrollaron sus tesis en el marco del proyecto, realizaron publicaciones científicas en revista internacional. Tuvimos 2 publicaciones científicas en lo cual los autores principales eran estudiantes nuestros. Ahora, como ya tenemos un poco más desarrollado el laboratorio, tenemos estudiantes que realizan sus prácticas en nuestro laboratorio. Es decir, las funciones que tenemos con los estudiantes inmersos en la investigación
Son muchas. La verdad que este proceso ha sido un aprendizaje de retroalimentación, es decir, nosotros como profesores estamos ahí como dando orientación, pero es como que en un momento ellos empiezan a caminar solos, aprenden a caminar solos, aprenden a resolver los problemas solos, y ellos empiezan a traer a nosotros informaciones que uno hasta desconoce, y ahí empieza a alimentar. Yo muchas veces tuve estudiantes que me decían, mira, profe, aquí encontré una metodología mejor, más simplificada para poder medir la densidad de las partículas, podemos hacer así, ¿sabes? Es decir, es algo de verdad que yo digo, todos mis alumnos son brillantes, porque la verdad que todos ellos me aportaron, yo soy muy así, soy muy madre, pero la verdad que soy muy brillante, yo encontré así que todos aportaron de una forma fantástica al proyecto, los resultados que obtuvieron, todas las tesis, mismo las que no logramos publicar en revista, yo diría que pudimos hacer todavía un esfuerzo en publicar porque son tesis fantásticas, los de nuestros alumnos, la verdad que entregan un producto de muy buena calidad científica académica. Correcto. Ahora, fíjate que en la Escuela de Geomensura hemos sido beneficiados, o alguien diría bendecidos, porque el área de geo aplicada siempre ha estado en manos de grandes doctoras. Yo no puedo dejar de recordar aquí, y seguramente muchos de los que nos están viendo fueron sus alumnos, de la doctora Irma González, geoquímica, que formó a una generación, yo diría que al 100% de las generaciones de los geólogos actuales en Chile fueron formados en gran parte por la doctora Irma González. Y gran parte de los geomensores, ingenieros geomensores actuales, también fueron formados por la doctora Irma González, que lamentablemente falleció hace algunos años atrás. Pero este legado ha sido recogido de una magnífica manera por la doctora Keila. Pero no solamente lo que es la relación hacia los estudiantes, sino que aquí hay lo que es el trabajo interdisciplinario. Y la pregunta va ahora en ese sentido. El equipo es interdisciplinario, incluso es interfacultades, incluso es interuniversidades. Entonces, en ese sentido, Keila, ¿qué es lo que nos podrías relatar respecto de qué manera se imbrincan, si es que hablamos de portugués, ¿no es cierto? De qué manera se, se juntan y se relacionan estas distintas disciplinas bajo el alero de lo que es la ingeniería en geomensura. Mire, le digo, usando como ejemplo el proyecto del acuerdo académico, tuvimos varios problemas, digamos, aparecían los problemas en el desarrollo de la investigación, y ahí surgía la necesidad de decir, mira, hasta aquí puedo comprender, de aquí adelante necesito un experto en esta área que pueda sumar fuerza y venir. Y así fue sumando, así nos asociamos con el Pablo ha sido, pero de verdad, una persona fantástica, muy abierta a esta retroalimentación. Es decir, esto yo creo que se conjuga efectivamente en los encuentros que pudimos organizar, ahí pudimos presentar los resultados entre todos los participantes, que eran diversos. Como usted dijo, el Pablo trabaja con modelación matemática, tiene una experiencia tremenda en logística, Carolina en el área de geoquímica, el profesor Eric en el área de hidráulica, el profesor Antonio en el área de datación geomorfológica, y ahí yo creo que el momento que pudimos conversar junto con los alumnos, entregó a los alumnos una mirada bastante amplia de la geomensura, es decir, de que la geomensura tiene muchas posibilidades de poner a estos alumnos en contacto con estas otras materias, digamos, con estas otras ciencias,
la verdad que ha sido algo bastante enriquecedor, porque ahí de repente alumnos que estaba viendo el proyecto mismo, pero vio cómo se comunicaba con el área de hidrología, ve que también la geomesura tiene una posibilidad en esta área, en el área de logística y de modelación matemática también. Entonces yo creo que los encuentros que realizamos, los talleres, el seminario que realizamos, fue donde pudimos congregar esta diversidad de disciplinas y da este abanico, digamos, de información a los estudiantes. Una última, un último aporte antes de volver a darle la palabra, digamos, a Rodrigo Almendra, es con respecto a lo que viene. ¿Cuáles son los pasos que tú visualizas en estas líneas de investigación, ¿no es cierto? Y un poco, digamos, mencionar que cuando tú hablas de Pablo Rey, doctor ingeniero matemático de la Universidad de Córdoba, que lo importamos, ¿no es cierto?, a la facultad y al, digamos, departamento, pero también hay académicos de la Facultad de Ciencias, del Departamento de Física, ¿no es cierto?, que han estado también aportando. Y en ese sentido, ¿qué es lo que viene, ¿no es cierto?, de aquí hacia adelante en estas líneas de desarrollo de la Escuela de Geomensura de la UTEM? Bueno, ahora estamos en una etapa de finalización de este proyecto FONDEF, que es un gran proyecto, un proyecto que tiene una función de desarrollo en el área de ingeniería, como todo. Yo creo que no solamente en el área de ingeniería y geomesura, pero ahí también tuvimos muchos alumnos del área de geomesura trabajando con nosotros. Tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la modelación de los relaves, de depósitos de relaves, y de la mesura de los suelos contaminados. Pudimos cuantificar varios y ubicar varios suelos contaminados en la ciudad de Andacollo. Este es un proyecto que todavía está en ejecución, pero usted sabe, como por los términos legales de FONDEF, como hay cláusulas de sigilo, no puedo hablar mucho sobre resultados, pero la segunda etapa es este proyecto interno también, que está Pablo a cargo, es el proyecto del diseño de las zonas de evacuación. Y aparte de eso, acabo de postular a un otro proyecto, que es un proyecto de adquisición de equipamientos, ojalá que nos vaya bien, que es el proyecto que nos va a permitir adquirir un equipamiento que complemente el análisis granulométrico. Yo creo que a partir de esta, estamos armando el laboratorio de una forma que para la geomesura, ojalá en un futuro muy próximo pudiéramos construir, como algo que ya habíamos conversado con Alejandro, un diplomado el área de geomesura, geomática, riesgo, da este salto, aparte de los proyectos de investigación que seguimos desarrollando, pero yo creo que el seguimiento es ese, es decir, poder avanzar más en temas de posgrado en la escuela. Súper. Bueno, aclararle a los que nos están viendo, ¿no es cierto?, que el FONDEF es el Fondo de Fomento al, digamos, Desarrollo de la Ciencia y Tecnología a través de lo que es la CONICYT, y son los aportes fiscales que nos entregan a las universidades, que han sido sumamente reducidos en los últimos años, y que la reducción más fuerte, extrañamente, viene para el año 2021, siendo que el presupuesto nacional se amplió 5 puntos por arriba del PIB. Lamentablemente, justamente la parte hacia la educación y hacia la educación superior y hacia el fomento de la investigación aplicada, ¿no es cierto?, porque ven que esto es investigación aplicada. Aquí se resuelven los temas de la sociedad y a través de investigadores, estudiantes y la comunidad.
Esto es investigación aplicada y han sido sumamente reducidos. Hay un FONDEF que se ganó la Facultad de Ingeniería de la UTEM hace ya bastantes años, 10, 12, 15 años tal vez atrás, ¿no es cierto? Y ese fondo fue más, en cuanto al aporte, fue más de 100 veces lo que es un FONDEF hoy día. Y hace apenas unos años atrás. Ha sido una reducción, ¿no es cierto?, muy fuerte hacia lo que es ciencia, hacia lo que es investigación. Eso para que sepamos que hay veces que nos hacen las preguntas, ¿no es cierto? Pero las universidades, ¿por qué no apoyan más esto? ¿Por qué no? Las universidades y las estatales, por sobre todo, no cuentan con recursos. Y los recursos, los aportes del Estado han sido sumamente disminuidos. Así que, don Andrés Kuf, aquí nos estamos acordando de usted y el artículo 108 que nos afecta a las universidades del Estado. Rodrigo Almendras. Sí, además se disminuyeron también el financiamiento de becas de estudio para doctorados, diplomados, para doctorados, sobre todo en el extranjero. Fue una reducción súper importante. Sí. Sí. Bueno, se espera... Así es que démosle las gracias a la profesora. Sí, gracias, profesora. Para terminar, porque ahora vamos a empezar una nueva charla con Eric Sánchez. Ahora, le quiero comentar que también, porque no hay nada más bonito que recibir afecto, que también la saludó Diana Aedo. Dice que le manda felicitaciones, que es una gran docente, que la recuerda con mucho cariño. También la saludan desde Bolivia. Y después otro tema, antes que se nos vaya, profesora, porque en estos tiempos, y aprovechando que también está Alejandro, nos preguntan, y ayer también me preguntaron si se ven posibilidades de capacitación online en temas como estos. Yo no sé si una carrera, no una carrera, pero me imagino que algunos diplomados podrán pasar a ese tipo de formatos. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que es posible, es decir, por lo menos poder hacer un curso, un diplomado que pueda enseñar cómo realizar la modelación. Es decir, en estos tiempos de pandemia no podemos entregar, por ejemplo, técnicas de levantamiento en terreno, las colectas de suelo, pero sí de cómo utilizar estos modelos que son realmente muy interesantes, muy útiles. Y una vez que uno domina el uso de estos modelos físicos, matemáticos, pues son modelos que trabajan con parámetros físicos, con parámetros topográficos, con parámetros de suelo, uno puede trabajar con los valores paramétricos que tenga, es decir, si tienes por eso es tan importante el papel del geomisor en este proceso, porque si el geomisor tiene un levantamiento topográfico de detalle y integra estos valores paramétricos de este levantamiento topográfico en un modelo como este, te entrega un resultado muy refinado, te entrega un resultado muy específico de las zonas susceptibles de aluviones. Y ahí también con todas las herramientas que entrega el geomisor se puede hacer la identificación específica de las zonas, la mensura de estas zonas. Yo creo que estos es decir, es un material que perfectamente se puede ser enseñado vía web, sí, online. Sí, a mí me encanta oír a Keila porque ella es de las que hace muchas cosas al interior de la facultad y al interior de este departamento. Es un verdadero motorcito que mueve a harta gente. Entonces, en ese sentido, yo creo de que la necesidad es la que genera el órgano. Y a ver, la pandemia, si algo podríamos agradecerle, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, ayer y en todas las reuniones que hemos llevado todo este año a través de la Escuela de Geomensura, una vez a la semana, los días martes a las 16 horas,
Ya hemos hablado muchas veces acerca de que lo único que nos deja de bueno es que se validó la plataforma online, que era un recurso que existía desde hace ya bastante rato, pero que no era validado por las entidades académicas, ni era validado por el estudiante, ¿no es cierto? Que veía que una formación online usualmente no era de la calidad, ¿no es cierto?, que se esperaba. Entonces, claro, evidentemente hay algunas actividades que no se pueden virtualizar, pero las que se pueden virtualizar, como modelamiento matemático, como ajuste geodésico, como procesamiento de datos, como los cursos de aerofotogrametría, como los cursos de vuelo, ¿no es cierto?, etcétera. Esos son los cursos que las universidades estamos virtualizando y seguramente, y es otro desafío más para nuestro director de escuela, que ya en estos días le hemos dado mucho, ¿no es cierto? Es otro más que yo se lo voy a cobrar para que se diseñen, ¿no es cierto?, lo que son las actualizaciones que nos piden ahí en el YouTube, ¿no es cierto? Y ayer fue un absoluto bombardeo, ¿no es cierto?, de las actualizaciones disciplinarias a través de las vías online, porque los geomensores usualmente estamos ¿no es cierto?, en faena. Varios de ustedes nos están viendo en una faena minera, en una construcción. Ya nos habló uno que iba manejando por la ruta 5 Norte y que iba escuchando, espero que no vayas viendo, Arturo, él iba escuchando lo que estábamos hablando acá. Así es que yo creo que sí lo vamos a hacer, Rodrigo, ¿no es cierto?